Este programa llega a ti gracias a la cortesía de Gina Comic, de Paloma Sorribes. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Reunidos. Soy Elga Reategui. Gracias por seguir conmigo. Mi invitado de hoy es abogado y novelista. Viene desde Madrid y acaba de debutar como poeta con un libro cuyo título es Atlas en Rojo. Me estoy refiriendo a José Luis Díaz Caballero. Qué gusto tenerte aquí. Un placer, José Luis. El placer es mío. Antes viniste a Háblame de tu libro, pero hoy estamos face to face. Face to face. Para conversar, charlar sobre tu libro. Sí. Poesía esta vez. Poesía, nada más y nada menos. Ya he dicho en la presentación que compaginas tu carrera de abogado con la escritura. Sin embargo, muchos queremos saber cuál es la vocación que surgió antes. Yo creo que la literatura, la literaria. Sí. Siempre me recuerdo en momentos muy iniciales de mi vida, cuando era muy pequeño. Me recuerdo leyendo, escribiendo, con un cuaderno a la mano, siempre. Y la literatura siempre estuvo en mi vida, no quizá como una especie de aspiración profesional, o por lo menos no como una aspiración profesional que yo creyera que podía, bueno, pues materializar o plasmar de alguna forma, pero la vocación, la verdadera vocación es la literaria, sin lugar a dudas. Aunque quienes me vean y sean clientes míos se asusten claro. al pensar que la abogacía pues ocupa un segundo plano, pero lo que verdaderamente me provoca pasión es la literatura y siempre lo fue. Pero era algo muy tuyo, muy íntimo. Muy íntimo, muy personal. Comenzando por la lectura siempre es un ejercicio personal, muy privado, y la escritura también. Los primeros textos que eran, bueno, pues pequeños relatos, algún poema, no sé, descripciones, aproximaciones a algo, eran muy privadas siempre, muy privadas. La aspiración posterior de escribir una novela pues vino mucho más tarde, de una manera muy enérgica, pero siempre fue algo muy privado. Lo sigue siendo también. ¿Y es verdad que Gabriel García Márquez incrementó tus ganas de escribir? Sí. ¿Qué libro animó esa vocación, esa necesidad literaria? 100 años de soledad. La obra cumbre de García Márquez, pero luego vino todo lo demás. Vino Ojos de perro azul, su primer libro de relatos, El otoño del patriarca, que es una novela que me influyó mucho para escribir, 100 cruces arrastradas, que es una de mis novelas, sí. Las noticias de un secuestro, los textos periodísticos de García Márquez. Para mí, en un momento de mi vida, antes de que conociera a otros autores y otras vertientes y otros géneros, fue un autor total. Y sí, lo incrementó. Me quise parecer a él en algún momento. Todos de alguna manera. De alguna ¿no? manera, sí. De alguna manera, sí. Declaraste que el oficio de escribir requiere un oficio estable. Sí. ¿Te referías a la cuestión meramente económica? Porque la carrera de escritor rara vez permite aspirar a una vida cómoda, sí, a sus cultores, o por otros motivos. Me refería a lo económico. Vivir de la literatura es una aspiración que hemos tenido todos los escritores en algún momento de nuestra vida. Y es muy complicado, es muy difícil, porque el mercado editorial pues tiene sus reglas y acceder a ellas o disfrutar de ellas pues en ocasiones es algo quimérico. Entonces, para escribir necesitas estabilidad, una estabilidad personal y al mismo tiempo una estabilidad económica, por lo menos para que la literatura no se convierta en algo urgente. Claro. Para que esa privacidad en el proceso de escritura, en el proceso de creación literaria, se mantenga. En mi caso, la abogacía es lo que me ha dado esa oportunidad. Exacto, ¿no? lo que me ha permitido pagar un techo. Claro. Y darte el gusto de escribir. Y darme el gusto de escribir, al menos hasta el momento, lo que yo quiero escribir. Y a propósito, ¿por qué decides convertirte en abogado? Bueno, muy buena pregunta, me la hago yo todos los días, claro, sobre todo ¿no? cuando llego a casa y con un poco de hartazgo. De agobio. De agobio. Bueno, yo siempre he pensado que en la abogacía
Más allá de esa visión romántica de la defensa de la ley, de los derechos de los más desfavorecidos, que parece algo muy común, pero en la abogacía hay algo muy creativo, que se parece mucho a la literatura. Y quizá eso sea el elemento común que me permite enlazar o engarzar esas dos dimensiones de mí, ¿no? Pero ¿cómo haces que combinen? Sí, cuando uno se plantea la defensa de un caso, por decirlo así, uno tiene que ser creativo, uno tiene que construir un relato. Una historia, ¿no? Exacto, tiene que acercarse a su cliente como si fuera un personaje y a los contrarios también, como si fueran personajes de una trama, y eso conecta mucho con lo literario. Entonces, con lo creativo, con ¿no? lo creativo, uno no siempre defiende la verdad. Sí. Con lo cual tiene que inventarse un relato que le permita defender su propia posición. Ahí hay algo muy literario. Y yo creo que literatura y abogacía comparten un espacio común, a veces más pequeño y otras veces muy grande, que a mí personalmente me permite compaginar ambas disciplinas sin tener que disociarme demasiado. Ya, claro. Entonces, tomaste muy en serio tu trabajo literario, tanto así que asististe a una serie de talleres de escritura y ese esfuerzo comenzó a traducirse en premios y reconocimientos. Cuéntame. Bueno, yo siempre he pensado que en la literatura hay mucho del aprendizaje de la literatura pasa por la lectura, necesariamente, y también por el aprendizaje de ciertas técnicas y de determinados recursos, ¿no? Entonces yo antes especialmente cuando decidí escribir mi primera novela, yo era consciente, tenía un bagaje lector importante, claro, pero yo era consciente de que me faltaban muchos conocimientos que me permitieran plasmar lo que yo tenía en la cabeza, ¿no? Convertir una historia, mi historia, en una historia de verdad. Entonces cursé pues estudios de escritura creativa y para mí, bueno, pues fue un aprendizaje fundamental que uno tiene que seguir alimentando con la lectura, claro. La técnica, sin seguir profundizando en el trabajo de otros, para mí se queda huérfana, ¿no? Eres un escritor minucioso y entregado, por eso lees, investigas para sumergirte en la historia que deseas contar. ¿Cómo enfrentas tu proceso creativo? ¿Bajo qué condiciones te entregas a la escritura? Al principio siempre hay una idea que con el paso del tiempo va tomando forma. Entonces, en el momento en el que yo creo, con independencia del género, puede ser un poemario, puede ser una novela, puede ser un ensayo, o puede ser una pieza de crítica literaria, cuando ya sé o puedo ver con determinada claridad cuál es el territorio de ese texto o de esa historia, ahí es cuando empiezo a investigar, ahí es cuando empiezo a construir detalles que me permiten o que me van a permitir escribir la historia pues con mucha más libertad, sobre todo en el terreno lingüístico, ¿no? Para mí la palabra, el estilo, con mis aciertos y mis errores, por supuesto, pero es algo fundamental. Entonces, en el terreno de la novela, solo si tengo la historia muy clara y sé por dónde va a transcurrir, y con ligeros espacios para la improvisación, por supuesto, pero si tengo un mapa muy claro de la historia, ahí es cuando escribo con mayor libertad. Entonces, lo primero de todo es saber si la idea se va a convertir en algo y cuando tengo esa certeza, desarrollarla de principio a fin. Ahí es cuando ya empiezo a escribir. Atlas en Rojo es el primer poemario que publicas y presentas a tus lectores. Sí. Pero ya has dicho que escribías poemas en la intimidad y no deseabas darlos a conocer. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no empezar primero con poesía? Casi la mayoría empieza con poesía. Muy ¿Por qué lo dejaste para el final? Muy buena pregunta, porque creo que la poesía es el género más complicado y al mismo tiempo el género sagrado de entre todos los géneros. Para mí es mucho más sencillo escribir prosa que escribir poesía. Una compañera y amiga, Patricia Crespo, que es poeta de esta ciudad. Muy importante. Sí, muy importante. Muy reconocida. Ella me dijo un día, creo que tu relación con la poesía no la tienes muy clara. En prosa también se puede escribir poesía. Eso lo decía Bolaño, Roberto Bolaño. Decía que gran parte de la poesía del siglo XX se había escrito en prosa. Ella me decía, tu prosa es muy poética. Tienes que dejar de decir que no has escrito nunca poesía porque también se puede escribir de otras muchas maneras. Pero claro, enfrentarme a la página en blanco para construir el poema, que es algo muy visual, a mí me generaba terror. Hasta que
un día, gracias a ella, a su consejo, lo hice y me lo planteé como un reto personal que, bueno, pues como todos los accidentes maravillosos en la vida van cogiendo forma y tomando una envergadura muy particular, y de ese pequeño reto de la página en blanco en el que tenía que escribir un poema y ver si realmente funcionaba, pues de ahí salió un poemario del que estoy muy orgulloso, la verdad. Atlas en Rojo es un poemario muy duro, sí, descarnado y doloroso. Eso es. Donde el poeta, o sea tú, se exhibe desnudo y vulnerable con su historia y la cuentas con una sinceridad brutal y aplastante. ¿Qué te condujo a escribirla? Háblanos un poco de los antecedentes. Bueno, yo creo que hay momentos en nuestra vida, y más en la vida de un escritor, en los que siente la necesidad de contar algo. ¿Por qué? Bueno, pues muchas veces no lo sabemos. Yo creo que en este caso Atlas coincidió con mi paternidad y con una necesidad particular de explicarme y de explicarle a los demás o a mi hijo quién era yo y por qué, ¿no? Y hacerlo de la manera más sincera posible. La poesía te permite disfrazar muchas situaciones y muchas emociones, porque la retórica poética, bueno, pues es un campo amplísimo en el que uno puede divagar, pero al mismo tiempo también puede ser muy explícito. Las metáforas pueden ser rabiosamente sinceras, y eso es lo que yo pretendía, ¿no? Y contándome de alguna manera, e intuyendo que contándome también podía contar, pues, no la vida, sino experiencias comunes de la gente de mi generación. Ahí es cuando, bueno, pues decidí confeccionar Atlas en Rojo, ¿no? Es un poemario, como tú decías, en el que intento mostrarme con la mayor desnudez posible, porque solo de esa manera el poemario va a ser honesto. Y con poemas muy descarnados, que a veces a mí me cuesta leer o releer, pero creo que es una de las obras, si lo puedo decir así, más honestas que he escrito. Si la historia que compartes en Atlas en Rojo no es tan testimonial, ¿qué sentimientos o emociones como hijo te permitió enfrentar y quizá curar? Yo creo que todos llevamos en nuestra mochila particular un cierto desencuentro con nosotros mismos y con nuestros padres, ¿por qué no decirlo? Y con el contexto familiar que ellos heredaron y el contexto social en el que nosotros nos desenvolvimos. Y amando como amo a mis padres de una manera incondicional, pero uno con el paso del tiempo se da cuenta de que en su vida hay unas aristas que a veces sangran o supuran y que tiene que contar o tiene que regresar a ellas y tiene que explicarlas. Por eso la idea de Atlas, la palabra Atlas que yo asocio con el viaje en este caso, me permitía viajar hacia atrás, viajar en el tiempo, ¿no? y hacer un recorrido personal y en la distancia, porque evidentemente hay una distancia temporal muy grande, ¿no? Con esos primeros momentos que yo cuento en el poemario, que yo busqué como decía, para explicarme y para poder explicar ciertas cosas de la persona que yo soy, ¿no? Entonces, yo creo que hay esa aproximación sin ningún prejuicio y asumiendo que el dolor muchas veces es un dolor compartido, me permitió afrontar la gran mayoría de los poemas. El padre es un ser al cual pocas veces, José Luis, le damos protagonismo o nos referimos en la poesía, eso creo yo. Pero ¿cuánto nos marca en la práctica, haya o no haya estado en nuestra vida común, silvestre? ¿No te parece? Absolutamente. La figura del padre para mí es fundamental, porque mi padre lo es y porque lo que él representa es fundamental. Y ahora que yo lo soy, pues con mayor motivo. Y muchas veces esa figura, también la madre, por supuesto, ¿no? Los dos,
aparecen y desaparecen. Es muy curioso cuando uno repasa su vida, sobre todo cuando intenta escribirla o intenta dar testimonio de ella, esa forma a veces parpadeante de intervenir en acontecimientos que muchas veces consideramos privados, para mí es extraordinaria, y ahí está la grandeza, la importancia muchas veces de reconciliarnos con ellos, o de reconciliarnos no tanto con ellos sino con la figura que representan. Para mí es fundamental. Sí. Nombras de continuo la palabra pecado en el poemario. ¿Qué tan gravitante o no significó o significa en tu vida? ¿Cómo la asumes? ¿Cómo lo vives? Yo creo que yo el pecado lo asocio a la culpa. Ya. Y yo personalmente he tenido a lo largo de mi vida que gestionar en muchísimas ocasiones esa emoción, la culpa, ¿no? El sentirte culpable de forma consciente o inconsciente te hace pensar o te hace recalificar tus acciones desde el prisma del pecado. Entonces a mí la palabra pecado, que me parece que tiene muchas ambivalencias y muchos matices y muchos espacios, muchos claroscuros, en el poemario aparece. Es una forma de calificar y de calificarme, de juzgar y de juzgarme, de ser incluso benevolente conmigo, pero aparece, y muchas veces la aparición de ciertos términos o de ciertos conceptos es inconsciente. La repetición de palabras en un poemario o en un texto también sucede en la prosa. Por mucho que intentemos controlarla, responde a un impulso que a veces es incontrolable, aparece y aparece, ¿no? Y para mí la culpa y el pecado, como te decía, con todos sus matices y con los contextos en que ha aparecido a lo largo de mi vida, es algo muy recurrente, algo común. Sí. Ya dijiste algo acerca del título del poemario. ¿Es algo que tú escogiste, lo pensaste muy bien, te lo sugirieron? ¿Y a qué alude exactamente? Bueno, Atlas, los títulos, yo he tenido la suerte de sentir que los títulos han aparecido en mi vida. Ya. A veces los títulos son provisionales. Por ejemplo, yo cuando escribí 100 cruces arrastradas, la novela, el título es un verso de César Vallejo, y apareció leyendo una antología de César Vallejo como una aparición, como una revelación mágica. Y Atlas surgió como una especie de metáfora del viaje. Yo sabía que estaba haciendo, a mí me encanta viajar, pero yo sabía que estaba haciendo uno de los viajes, al menos hasta ahora, más importantes de mi vida. Y la palabra rojo, primero rojo es mi color favorito, esto es muy manido y es muy simple, pero significa muchas cosas. Para mí la palabra rojo o el color rojo, y por tanto la palabra contiene conceptos como la pasión, como el dolor, como la vida que palpita, la vida que fluye. El rojo es sangre y la sangre también es vida. Entonces yo quería que ese recorrido, que ese viaje fuera vital. Quizá porque, más allá del dolor que contiene el poemario, hay una especie de manto de luz sobre él que para mí es fundamental. Siempre hay no una salida al final del túnel, porque también es muy manido, pero siempre hay un prisma más optimista u optimista con el que reconciliarnos o con el que analizar nuestra propia vida. Entonces, esa era la idea, ¿no? Atlas en rojo, viajar estando vivo, que para mí es algo muy bonito. ¿Por qué tendríamos que leer Atlas en rojo, José Luis? Primero porque necesito el dinero. Porque tienes económicos. No voy a engañar a nadie. Y en segundo lugar porque yo creo que los lectores se van a ver reflejados. Hablar con sinceridad, como decía, muchas veces la poesía sirve para disfrazar emociones, para envolverlas con belleza, y muchas veces esa envoltura hace que las emociones caigan en un terreno muy superficial. Pero en otras ocasiones la poesía, con sus metáforas y con su retórica, sirve para
abrir un cuerpo y ver lo que hay dentro, y verlo con absoluta claridad. Entonces yo creo que quienes lean Atlas en Rojo se van a sentir reconocidos, con las diferencias, por supuesto, de personales, no tanto generacionales, ¿no? pero sí personales, de lugar, de situación. Todos somos distintos. Pero hay ciertas emociones comunes y ciertas aproximaciones a nosotros mismos y a la figura del padre y a la figura de la madre que yo creo que muchos lectores van a reconocer, y si ellos sienten que acarrean algún dolor, ese dolor lo van a ver reconocido. Y cuando uno reconoce en el texto de otro un dolor propio, ese reconocimiento sirve para sanarlo. Sí, y yo creo que eso es fundamental. Va a ser un sacudón de emociones, José Luis. Ojalá. Me ha encantado tenerte, ha sido muy revelador. Muchas Felicitaciones gracias, por el libro. Muchísimas gracias. La verdad que me ha removido. Muchísimas gracias. Me ha removido un poco la vida. Es el mejor elogio que puede recibir un autor. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, Eva. Espero que les haya gustado el personaje, la historia, el libro. Soy Elga Arreategui. Gracias por estar conmigo. No se olviden de suscribirse al canal de La Ría Literaria. Nos vemos pronto.